Las mañanas siempre seguían el mismo ritual. Me despertaba cuando aún reinaba la oscuridad, me envolvía en aquella bata de franela que Bram me regaló un lejano día de la madre y me dirigía a saqueos a la cocina a preparar el café. Disfrutaba de ese silencio suave que impregnaba la casa antes de que fuera invadida por pasos apresurados, notificaciones y el tecleo incesante del portátil de mi hijo. Era ese instante efímero del día en el que aún me sentía dueña de algo. Coloqué con cuidado su camisa sobre la tabla de planchar, deslizando la plancha con precisión por las mangas. Aquella mañana tenía una entrevista de trabajo a las 10, y aunque Bram ya había cumplido los 30, sentía que debía ocuparme de que todo saliera impecable. No me lo pidió. Nunca lo hizo. Ni una sola vez. Simplemente asumió que estaría hecho. Y yo... hacía tiempo que acepté que amar era precisamente eso, adelantarse antes de que te lo pidan. Mientras la tela se enfriaba, abrí su currículum. La noche anterior había detectado un par de erratas, así que las corregí sin hacer ruido, y volví a imprimir 3 copias que ordené en una carpeta limpia. La dejé sobre la encimera junto a su desayuno. Le preparé lo de siempre: huevos revueltos, tostadas de masa madre y medio aguacate espolvoreado con sal y chile en polvo, justo como le gustaba. Y entonces entró. Apareció con el pelo aún húmedo, sujetando el teléfono de la ducha en una mano. «Gracias, mamá», murmuró sin apartar la vista de la pantalla. Aún así, sonreí. «Mucha suerte hoy. Vas a deshacerlo genial», asintió con desdén, ya absorto en sus cosas. Cuando me giré para servirme una taza de café, ya se había marchado. La puerta se cerró con un seco clic. Me senté solo a la mesa de la cocina observando cómo el vapor ascendía en espirales desde mi taza. Mentiría si dijera que no dolía. Dolía profundamente ser útil, pero al mismo tiempo invisible. Mi madre solía decir que esa era la maldición de los que siempre estaban los confiables, los que no fallaban nunca. En aquel entonces, pensé que lo decía por puro resentimiento. Hoy, sin embargo, empiezo a sospechar que solo lo entendió antes que yo. Pasadas las 11 sonó el teléfono, un número que no reconocía. Dudé un segundo antes de descolgar. «Sí, la señora Lamford», preguntó una voz femenina templada y amable. «Sí, soy yo. Le hablo como la futura suegra de Naen Kessler Bram. Espero no interrumpirla». «Oh, no se preocupe», respondí al instante enderezándome instintivamente, aunque ella no pudiera verme. «Dígame, mi marido y yo pensábamos que sería bonito organizar una cena este viernes. Algo tranquilo. Queremos conocernos antes de que empiece el ajetreo de la boda». Me quedé muda un instante. «¡Qué detalle!». «Claro que sí. Encantada. Perfecto entonces. A las 7. Hasta entonces». Colgó antes de que pudiera siquiera preguntar si llevaba algo. Me quedé allí con el teléfono en la mano contemplando la línea muerta, como si el silencio aún guardara algo más. Era la primera vez que alguien del círculo íntimo de Bram, de su futuro, se dirigía a mí directamente. El resto del día me pareció más ligero. Horneé pan de limón con un entusiasmo inusual. Doblé la ropa como si alisara las arrugas del pasado. Regué las hierbas del alféizar, sintiendo que tal vez algo estaba a punto de germinar. Me repetía una y otra vez: quizás ahora sí. Quizás al fin empiecen a verme. El viernes me calcé una blusa lila de tela suave y me hice unas ondas sueltas en el pelo, nada ostentoso, pero con esmero. Compré una botella de Chardonnay que llevaba en la etiqueta la palabra frescura, como un presagio. Al salir al aire templado de la tarde con el vino bajo el brazo y el pulso latiendo, con una emoción que no sentía desde hacía años,
Me dije que aquella noche sería distinta. Que esta vez no sería solo la mujer que una vez cuidó de Bram. Esta vez sería alguien que aún tenía un lugar. Alguien que pertenecía. Llegué 15 minutos antes. El corazón me retumbaba en el pecho como si golpeara las puertas de una vida que quizás aún me estaba esperando. Los Kessler residían en una elegante casa de estilo colonial, al norte del pueblo, con contraventanas blancas y setos recortados al milímetro. El farol del porche ya estaba encendido, derramando un resplandor ámbar suave sobre la puerta principal. Naen me abrió con esa sonrisa impecablemente construida que algunas mujeres portan como si fuera parte de su maquillaje. Recibió el vino con un gesto encantador y me invitó a entrar. «Qué bien has llegado justo a tiempo. ¿Te importaría ayudarme a llevar la ensalada?», preguntó mientras yo me quitaba el abrigo y me remangaba dispuesta a colaborar. La seguí a la cocina. La mesa ya estaba medio preparada con altas velas blancas dentro de cilindros de cristal y tarjetas con nombres escritos en una caligrafía tan pulida que parecía calcada. La mía decía: «Calla», justo en el centro entre Naen y Marcy, la prima Intui. «Bram está en la parte de atrás, con los demás», comentó por encima del hombro mientras lavaba con esmero la lechuga. «Ya los oirás. Han abierto el whisky». Asentí con una sonrisa de cortesía, cogí el cuenco de madera y lo llevé al comedor. Las risas venían desde el jardín, y entre todas destacaba la de Bram, esa carcajada grave, desenfadada que siempre parecía surgir sin esfuerzo. No lo pude evitar. Me acerqué a la puerta que daba al patio, arrastrada por su voz como si fuera una corriente cálida imposible de ignorar. Me detuve tras la cortina, no para espiar, no exactamente. Solo quería escucharlo durante un segundo, escuchar cómo sonaba su voz cuando no era para mí. Solo un instante, y entonces lo dijo. «La verdad es que es como tener una criada gratis». Lo soltó en tono cómplice, riéndose. «Después de la boda por fin tendremos una casa de verdad. Ya sabes, un nuevo comienzo». Alguien se echó a reír. Una voz femenina. Luego intervino otro hombre con algo que no llegué a distinguir. Pero esa frase se quedó flotando en el aire cortante. No la había dicho mi madre, ni la mujer que me crió. La pronunció ella. Solo ella, esa mujer que ocupaba mi lugar. Una extraña disfrazada de familiar. Una figura de adorno. Una asistente emocional. Mis dedos se apretaron contra la tela de la cortina. El estómago se me encogió con tal fuerza que por un instante olvidé cómo se respiraba. El rostro me ardió, primero rojo de rabia, luego blanco de frío. Di un paso atrás con cuidado, como si me hubiese golpeado contra algo invisible. No dije nada, no rompí a llorar, no grité, no pedí explicaciones. Caminé en silencio hasta la cocina, donde Naen me esperaba con una copa de vino. Le murmuré que había surgido un imprevisto y que lamentaba muchísimo tener que irme así de repente. Ella me miró ladeando la cabeza, preocupada, pero no insistió. Mantuve una expresión serena y cordial hasta salir por la puerta. Ya en el coche mis manos seguían rígidas sobre el volante, los ojos secos pero quemando por dentro. Repetía mentalmente esa frase como una letanía venenosa, preguntándome si lo había malinterpretado o si siempre estuvo ahí, esperando salir a la superficie frente al público adecuado. Al llegar a casa dejé la botella sin abrir sobre la encimera. No encendí las luces. Me dejé caer en el sofá envuelta en penumbra. Pero esta vez, el silencio no fue un refugio. Sonaba a vacío, a traición. Permanecí allí hasta que la noche envolvió la casa por completo, viendo cómo las sombras se alargaban y desaparecían, preguntándome qué otras verdades habrían dicho de mí a mis espaldas. Bram tenía solo 3 años cuando su padre se largó.
sin aviso, sin una mísera explicación. En su lugar, una nota escueta apoyada en la encimera de la cocina. No puedo más con esto. Recuerdo estar sentada en el suelo con Bram encogido contra mi pecho. Él no entendía nada. Yo demasiado. Nos quedamos los dos paralizados sin lágrimas, como si algo nos hubiese vaciado por dentro. A partir de ahí solo quedábamos nosotros, Bram y yo. Acepté un puesto en la biblioteca del colegio por el horario y el seguro médico. Por las noches fregaba oficinas en el centro. Pasaba la aspiradora por alfombras grises, sin alma, vaciaba papeleras repletas de restos de comida rápida y trituraba documentos sin importancia, como si fuesen las ruinas de mi antigua vida. Volví a casa pasadas las 12 con los pies ardiendo de dolor y las manos en carne viva. Aún así preparé algo de cenar para Bram, antes de arrastrarme hasta la cama. Nunca volví a compartir mi vida con nadie. Solía convencerme de que lo hacía para dedicarme por entero a él, pero en el fondo sabía que simplemente no me quedaban fuerzas para amar a nadie más. Dejé pasar vacaciones, rechacé invitaciones a escapadas de fin de semana. Me repetía que no pasaba nada. Él me necesitaba más de lo que yo necesitaba un respiro. Recuerdo perfectamente el año que entró en la Universidad Estatal de Oregón. Iba tan lleno de orgullo agitando aquella carta de admisión, como si le hubiesen entregado el mundo en un sobre. Brindamos con comida china en cajas de cartón. Jamás le conté que tuve que vaciar en silencio el único fondo de emergencia que me quedaba para poder pagarle la matrícula. Ese mismo año suspendí una cirugía dental que llevaba años posponiendo, solo para poder cubrirle el alquiler cuando su compañero de piso desapareció de la noche a la mañana. Y nunca, ni una sola vez, me sentí dolida. Cada billete entregado cada noche sin dormir, cada no que me decía a mí misma para poder regalarle un sí, me salía del alma como un reflejo. Era amor puro, automático, instintivo, como respirar. En la nevera sigue colgado un dibujo arrugado. Lo hizo en primero de primaria. Es un garabato torpe de los dos yo, con una falda en forma de triángulo y una melena como un matorral salvaje. Él con brazos como ramitas y una capa ondeando. Encima de mi cabeza, con letra temblorosa a lápiz, escribió «Mi héroe». Durante años miré ese dibujo en mis peores momentos, cuando las facturas me ahogaban, cuando el cansancio me nublaba, o mientras raspaba la salsa reseca de espagueti a las tantas de la madrugada. Lo contemplaba y recordaba por qué lo hacía todo. Pero esta noche, esta vez, me quedé allí parada, con los ojos clavados en ese papel amarillento, sin poder dar un solo paso. La casa estaba en calma, una calma incómoda, desquiciante. Ni el calor artificial que brotaba de los radiadores lograba disimular el gélido vacío que se había instalado entre esas paredes. Apoyé la mano contra la puerta del frigorífico justo encima del dibujo con la palma abierta, como si, al tocarlo, pudiera absorber algo de lo que fue. Pero hasta ese papel infantil antaño tan entrañable me pareció ahora el recuerdo exiliado de una patria que me había cerrado las puertas. No le dije nada, no hablé de la cena ni de sus palabras. Me convencí de que necesitaba distancia a tiempo para averiguar si todo había sido un simple desliz o la superficie agrietada de un desprecio que llevaba demasiado tiempo latente. Así que opté por observar, y entonces empecé a ver. A Bram no se le caía nunca un gracias de los labios, ni cuando recogía su ropa limpia, ni cuando encontraba sus camisas perfectamente planchadas, ni siquiera aquella noche en la que me quedé despierta con los ojos secos, rellenando los papeles del seguro que él había arrojado sobre la mesa con un simple encogimiento de hombros, como si yo no tuviera nada mejor que hacer.
como si fuese lo que me correspondía. Lo normal como el sol que asoma cada mañana o el café que humea por sí solo. Tiraba su ropa sucia al suelo del pasillo, aunque el cesto estuviera a 1 metro escaso. Dejaba los platos en el fregadero con restos de comida reseca pegados como una burla silenciosa. Y cuando vinieron sus amigos el sábado pasado, me presentó como Calla. Ni mi madre, ni un gesto, ni una palabra de afecto. Solo un nombre. Como quien presenta a la señora que limpia. Aquella noche me senté en la cama, el diario abierto sobre las piernas. El bolígrafo vaciló un instante antes de dejar la tinta sobre el papel. Escribí solo una línea. No soy una criada. La subrayé 2 veces. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Pasaron unos días. Entonces llamé a Odette. Llevábamos meses sin hablar, quizás más, pero algo dentro de mí gritaba por escuchar una voz que aún recordara quién era yo antes de convertirme en un borrón en la vida de los demás. Me encontró en el café junto al parque, el que solíamos frecuentar durante aquellas pausas robadas al trabajo, cuando aún existía en mí alguien que no pedía permiso para ser. ChatGPT Nanoi. Todavía conservaba ese aura que imponía silencio con una sola mirada, incluso tras dejar atrás los años de docencia. Cuando le conté todo lo que había sucedido, la cena, el comentario hiriente, el dibujo colgado en la nevera como trofeo de desprecio, se recostó en la silla, entrelazó los dedos y con la voz firme de quien sabe lo que dice, sentenció: el respeto no se ruega, se cultiva. Y cuando lo entregamos gratuitamente sin exigir reciprocidad, enseñamos a los demás a olvidarnos. Esa noche no hubo cena. No encendí los fogones ni puse platos sobre la mesa. Me limité a limpiar, sabiendo que la nevera estaba repleta, pero la mesa quedaría vacía. Bram regresó. Me pasé horas hablando por teléfono en el pasillo con la voz baja pero decidida. Él no preguntó si había comido ni mencionó el silencio que reinaba como un grito mudo. Su indiferencia fue más elocuente que cualquier palabra, y en ese gesto invisible tuve la confirmación que necesitaba. A la mañana siguiente abrí el portátil. Titulé el archivo 24 años de trabajo y comencé. Las 2 tardes siguientes las pasé sentada en la cocina rodeada de carpetas polvorientas, recibos doblados y documentos que solo una madre de verdad, conserva con esmero. Allí estaban facturas de dentistas, cuotas escolares, gastos de urgencias, todo meticulosamente archivado. Encontré declaraciones de la renta donde su nombre seguía figurando como dependiente, mucho después de que la ley dejara de requerirlo. Revisé cada papel con una serenidad quirúrgica, como quien realiza una auditoría ajena. Fui apuntando cada gasto en un documento nuevo línea por línea, año tras año. No lo hacía por el dinero, lo hacía por la verdad que escondía cada cifra. Le di formato de factura clara, ordenada, irrefutable. Y al final, como broche irónico, añadí una nota de agradecimiento. Cortés, fría, implacable. No era una broma, aunque sabía que él lo tomaría como tal. Aquella noche, como tantas otras, preparé la cena sin alterar la rutina. Ensalada de pasta, pan de ajo recién horneado. Quería que todo oliera a esa costumbre, que el ambiente respirase normalidad, aunque en mi interior algo irrevocable ya se hubiera roto. Nos sentamos uno frente al otro, apenas iluminados por la luz tenue de la lámpara. Cuando acabamos de comer, deslicé el sobre hacia él como quien devuelve algo que nunca debió entregarse. Lo tomó sin reparos, lo abrió y leyó por encima. Se le escapó una carcajada seca. «¿Va en serio, mamá?», preguntó todavía sonriendo. «¿De verdad quieres que te reembolse por haberme criado?». Le sostuve la mirada. Y en ese instante vi desfilar ante mí todos los años que se me escurrieron.
Las madrugadas sin dormir, los cumpleaños olvidados, los sueños míos que quedaron aparcados para empujar los suyos. No respondí con calma. No quiero el dinero. Quiero que lo valores. Pero como eso parece demasiado costoso, me conformo con la distancia. Pestañeó desconcertado como si le hablara en un idioma que no comprendía. Me levanté con serenidad, llevé mi plato al fregadero y empecé a fregarlo con lentitud. No dijo ni una palabra más. Se quedó inmóvil con la factura entre los dedos como si se tratase de un artefacto desconocido y peligroso. Esa noche, cuando el silencio ya ocupaba la casa, doblé la copia del recibo con cuidado y la guardé en una carpeta azul que rotulé como prueba. Después saqué la maleta que llevaba años enterrada al fondo del armario. La abrí como quien desentierra una versión olvidada de sí misma. No empaqué mucho: una maleta, una bolsa de lona con mis libros y la carpeta azul. El resto podía quedarse. No necesitaba llevarme disculpas tardías ni objetos que solo contenían ausencia. Dejé la cama hecha, la despensa llena y la casa limpia. No por afecto. Lo hice porque desde esa noche ya no era mi hogar. Odette me esperaba en la acera puntual, pasadas las 9. No me interrogó. Abrió el maletero, tomó mi bolso con naturalidad y me ofreció un termo con té caliente. Cuando me acomodé en el asiento del copiloto, no lloré. Creí que lo haría, pero no quedaban lágrimas. Ya las había dejado caer mucho antes entre tostadas frías y montones de ropa sucia. Había llorado en silencio durante años. Esta noche por fin solo quedaba paz. Su habitación de invitados era modesta pero acogedora. Había colocado toallas suaves recién lavadas y un pequeño platito con caramelos envueltos sobre la mesilla, como si aquel gesto dijese más que 1000 palabras. «No eres una invitada», me dijo con ternura. «Solo estás recargando fuerzas. Es distinto». A la mañana siguiente afiné mi currículum con una determinación renovada y me dirigí a la biblioteca del barrio. Buscaban a alguien para ayudar a tiempo parcial con el inventario y la organización de escritorios. Les conté que aquello había sido de una forma u otra mi mundo durante años. Me ofrecieron el puesto para empezar el lunes siguiente. El salario era modesto, pero era mío, ganado por mí sin condiciones. Todos los jueves, Odette y yo nos citábamos en el Corner Café para almorzar y compartir silencios y risas que no pedían explicaciones. Una de esas tardes, una mujer con una chaqueta de tono carbón estaba de pie junto a la mesa principal, repartiendo folletos. Trataban sobre planificación patrimonial dirigida a mujeres mayores de 50 años. Estuve a punto de pasar de largo, pero una punzada en el pecho me detuvo. Algo dentro de mí sabía que ese momento importaba. Me quedé incluso después de que Odette se despidiera. La mujer, una abogada local llamada Jess Lerner, tenía unos ojos tranquilos que transmitían certeza y una voz serena como roca pulida, firme, sin necesidad de imponerse. Hablaba de testamentos, poderes notariales, seguridad personal a largo plazo y de los derechos que muchas mujeres ceden sin siquiera darse cuenta de que los están perdiendo. Me quedé sentada mucho tiempo después de que los demás se marcharan hojeando uno de los folletos como si acariciase una puerta y a medio abrir. Jess se me acercó con naturalidad. «Pensando en tu futuro, ¿verdad?», preguntó con un tono más cálido que inquisitivo. «Creo que por fin puedo», murmuré. Me entregó su tarjeta de visita y me animó a llamarla cuando sintiera que había llegado el momento. La guardé en el bolsillo interior de mi bolso, justo detrás de una vieja lista de la compra que ya no tenía razón de ser. Aquella noche, al volver a casa, dejé mi primer sueldo sobre la cómoda con la solemnidad de quien escribe una declaración de principios. Sin una palabra, pero con toda la intención. Aquella mañana abrí una nueva cuenta bancaria.
esta vez solo a mi nombre. Pasaron casi 3 semanas antes de que Bram volviera a aparecer. En ese lapso ya estaba en mi segunda semana trabajando en la biblioteca y había terminado todos los trámites para tener mi propia cuenta corriente. Dormía sin interrupciones, nada de ruidos en el pasillo, ni gritos ni portazos. Solo el consuelo del silencio y el vaivén tranquilo de mi propia respiración. El timbre sonó mientras organizaba unos formularios fiscales sobre la mesa del comedor. Odette andaba en el jardín trasero podando con mimo su planta de romero. Abrí la puerta y allí estaba. Bram en el porche con una sudadera arrugada, el pelo revuelto hacia un lado como si las noches también se le hubieran hecho cuesta arriba. «Hola», murmuró con una torpeza que no le conocía. No respondí. Me limité a esperar. «Ella lo ha cancelado», soltó al fin. «Marcy, sus padres dicen que hay cosas que han oído sobre ti que no les han gustado». Se removió incómodo las manos enterradas en los bolsillos, como si buscara allí un rincón donde esconder su vergüenza. «No hablaba en serio, mamá. Solo quería hacer un chiste. Ya sabes cómo me pongo cuando me pongo nervioso. Llevas años disfrazando la crueldad de humor». «Bram», susurré con un tono que no necesitaba elevarse para cortar. Parpadeó. No con sorpresa, sino con el agotamiento de quien ha agotado todas las excusas. «Creo que es hora de que vuelvas a casa». Desvié la mirada más allá de él hacia la calle. Aquella misma calle donde solía esperarle con su fiambrera, viendo cómo bajaba del autobús escolar. La misma esquina donde le dejé para su primera clase de conducir, para su baile de fin de curso, para su viaje a la universidad. Cada tramo de esa acera guardaba un recuerdo, y todos sabían que esta vez sería la última. La calle seguía igual inalterada. Pero yo no era la misma. «Mi hogar está donde me respetan», murmuré con voz firme. «Y este sitio jamás lo fue». Abrió los labios apenas como si quisiera contradecirme, pero no encontró palabras. El silencio entre nosotros se volvió insoportable como un hilo a punto de romperse. «Te echo de menos», susurró. Asentí con lentitud. Echar de menos no es lo mismo que haber sabido valorar. No dijo nada más. Permanecí un instante quieta, luego giré sobre mis talones y bajé los escalones con paso torpe, pero decidido. Lo observé perderse tras el seto y no hice el menor intento de ir tras él. Dentro la tetera empezó a silbar. Volví a mi sitio, apagué el fuego y me serví una taza. Me senté de nuevo ante mis papeles y tomé el bolígrafo. La mano no me tembló. El teléfono vibró un correo de Jess Lerner confirmando nuestra próxima cita. El proyecto había comenzado de forma modesta con unas pocas mujeres que Odette conocía del coro de la iglesia o del grupo de jardinería. Llegaban con carpetas manila llenas de papeles desordenados, recibos viejos, facturas arrugadas, calendarios de cuidados escritos a lápiz, horas de esfuerzo, invisibles acumuladas durante años. Yo escuchaba, ordenaba, calculaba, y las veía derrumbarse no por tristeza, sino por la revelación. Aquellas cifras no eran solo números, eran reconocimiento. Lo llamé segundo balance. En un mes ya tenía 10 clientas y una lista de espera. Nunca hice publicidad convencional. Las mujeres llegaban por susurros, comentarios en voz baja, recomendaciones en cafés y bancos de parque. No venían buscando justicia. Venían por claridad. Y se marchaban sabiendo cuánto había valido realmente su vida. Trabajaba desde la antigua habitación de invitados que Odette había transformado en despacho. Mi portátil descansaba sobre un escritorio de segunda mano y en la pared colgaba la primera factura que emití. La que le entregué a Bram, enmarcada con sencillez junto a un letrero de madera que tallé una noche sin dormir. Cala Langford, consultora de Capital Nacional.
Esas palabras impresas en la portada de aquel informe no me impactaron por su tipografía en negrita, sino porque, por fin, me pertenecían. Una tarde cualquiera, mientras daba los últimos retoques a un análisis financiero para un cliente, la pantalla de mi móvil parpadeó con un mensaje. Bram, feliz cumpleaños. Espero que estés bien. Me quedé observando aquellas palabras en silencio, como si fueran un eco lejano. Después, con una calma deliberada, dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. No respondí, tampoco lo borré. Y no fue por orgullo. No me marché esperando que se sintiera culpable, ni para demostrarle lo que había perdido, ni siquiera para forzar una disculpa que nunca habría sido sincera. Me marché porque por fin vi con claridad los bordes de mi existencia. Y comprendí que no podía seguir viviendo como una sombra difusa dentro de mi propia historia. No lo abandoné buscando venganza. Ni siquiera deseaba justicia. Anhelaba aire. Un espacio limpio, libre, tan grande como mi propio nombre. Un refugio en el que cupiera no solo lo que había logrado, sino también todo lo que había resistido en silencio. Y entre facturas sin emoción, infusiones nocturnas y llamadas de mujeres que ya no me buscaban para hablar de hombres, sino para aprender de mí. Algo dentro de mí despertó. Algo que llevaba años dormido. No me alejé de él como castigo. Me alejé para volver a encontrarme.